Saludo a la amada Iglesia de Dios. Paz a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a empezar esta mañana con el estudio de la escuela sabática. Mis hermanos, hay un micrófono. Hace falta un micrófono, hermanos. A ver si alguien nos auxilia. No, nada más hay un micrófono, hermanos. No sé si... lo tiene nuestro hermano Eric, que nos auxilia ahí con el otro micrófono. ¿Algún otro hermano? Vamos a empezar en esta mañana, hermanos. Vamos a acomodarnos en nuestros lugares de tal forma que pues escuchemos palabra de nuestro Dios en esta mañana. Dice la lección 12, número 5270 de 20 de septiembre, hermanos, del 2025, y el título de nuestra escuela sabática es Seguridad mía desde mi juventud. Un estudio, hermanos, que nos va a hacer pues pensar y analizar si efectivamente, hermanos, Dios es la seguridad que hemos tenido desde nuestra juventud, o en nuestro tiempo actual, hermanos, si hemos actuado conforme a la voluntad de nuestro Dios, y si hemos puesto a Dios siempre en primer lugar, hermanos. La lectura bíblica, ya dábamos lectura y hacíamos mención a la historia de David, hermanos. ¿Cuál era el pensamiento del rey Saúl, hermano Marcelino, cuando estuvo en este conflicto con los filisteos? ¿Cuál era el comportamiento del rey Saúl y de todo el pueblo, hermanos, cuando el filisteo los empezó a molestar, por así decirlo? Tenían miedo. Tenían miedo. Bueno, pues estaban acobardados. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Tenían miedo, estaban acobardados, porque cuando el filisteo llegaba con el pueblo, hermanos, dice que se empezaba a acercar y el pueblo se hacía a un lado, ¿verdad? Porque tenía miedo, porque se acobardaba, ¿verdad? A pesar, hermanos, de que ¿quién estaba del lado del pueblo de Israel? Nuestro Dios, hermanos. Entonces, podemos actuar en ocasiones como este pueblo, hermanos. A pesar de que tenemos a Dios de nuestra parte, y a pesar de que decimos que Dios está de nuestro lado, y a pesar de que decimos como el profeta Jeremías que Dios está a nuestro lado como un poderoso gigante, en ocasiones podemos actuar como este rey Saúl y como el pueblo, con miedo, con temor, y acobardarnos, hermanos, de muchos problemas, de muchas situaciones, a tal grado de que nos empecemos a alejar de este camino que hemos elegido. Pero hoy vamos a ver la contraparte, hermanos. Hermano Eric, Andrés, ¿cuál era el pensamiento, el contraste del pensamiento del rey Saúl en comparación con el pensamiento del rey David? Ya lo leímos, hermano. ¿Cuál era el pensamiento del rey David cuando escuchó que Goliat estaba molestando al pueblo? ¿Cuál fue qué actitud tomó el rey David? Pasa vos, hermano. Pues una actitud de cómo iban a, ¿cómo se dice? A desafiar al pueblo de Dios, hermano. Esa era la actitud. Amén. Y vemos la primera palabra de nuestra lección. ¿Cómo actuó David? Con seguridad, hermanos, sin titubear. Porque vemos el comparativo, hermanos. Goliat era un hombre de guerra y David, pues era un pastor de ovejas. Algo totalmente contrario, hermanos, ¿sí? Pero David, a pesar de su condición, menciona estas palabras: seguridad mía. ¿Él en quién confiaba? En Dios. ¿Y nosotros en quién confiamos, hermanos? También en Dios. Entonces, esa seguridad que tenía el rey David en esos instantes es lo que la escuela sabática nos da a entender en su título. Esa seguridad la debemos de tener nosotros, de que Dios siempre, hermanos, va a estar de nuestra parte. Y tenemos que actuar en todas las situaciones de nuestra vida con sabiduría, con inteligencia
y no como actuó este rey David. Dice la palabra, lo vamos a leer, que el rey David en un momento de angustia, en un momento de temor, en un momento de aflicción, de miedo, dice la palabra de Dios que el rey Saúl actuó locamente. Así dice la palabra, hermanos. Pero nosotros que tenemos la seguridad de nuestro Dios, en todos los aspectos de nuestras vidas debemos de actuar con inteligencia, con sabiduría y confiados en nuestro Dios. Vamos a dar lo que es el versículo para memorizar, hermanos. ¿Alguien se lo aprendió? Si alguien se lo aprendió, hermanos, es momento pues de ofrendarlo, hermanos, porque pues es un esfuerzo que se hace para nuestro Dios. Vamos a nuestra hermana, esposa de nuestro hermano Eric, nuestro hermano Isaac, nuestra hermana Juana, nuestra hermana María y nada más. Adelante. Y no está, adelante, mis hermanos. Si nos auxilian con los micrófonos, hay 2 micrófonos, hermanos. Adelante, hermana. La escuchamos, hermana. Amén. Dios la bendiga, hermana. Adelante, mi hermano. ¿Quién? Mi hermana María. María Mexicano. Juan. Vas a vosotros, hermanos. Amén, a vos, Padre. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Amén. Nuestra hermana Juana y nuestra hermana María. Pasa a vosotros, hermanos. Amén, a vos, Padre. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Amén. Dios la bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que han recitado el versículo de memoria y que pues siempre lo siguen haciendo, hermanos, porque pues dice versículo para memorizar. Es un versículo, hermanos, que al transcurso de nuestras vidas, estos versículos que memorizamos, pues lo debemos de tomar en cuenta, sea la condición que tengamos en nuestra vida. Imaginémonos el rey David cuando expresaba estas palabras, hermanos. ¿Qué sentía? Probablemente tenía una aflicción, probablemente tenía un detalle en su vida, pero dijo, tú eres mi Dios, mi seguridad desde mi juventud, desde que te conocí. Porque podemos hablar de los que conocimos la palabra de Dios desde niños. Y podemos, este verso podemos decirlo, pues mi Dios ha sido quien me ha sostenido desde mi juventud. Pero los que hemos conocido ya con posterioridad a nuestro Dios, esas palabras es que nuestro Dios es nuestro seguro, nuestro escudo y nuestro amparo. Hermano Arín, ¿puede leer el objetivo de nuestra lección, hermano? Amén. Dice objetivo, analizar y comprender qué áreas de seguridad abarca esta enseñanza para implementar las acciones que conducen a lograrlas. Amén. Amén. Dice el objetivo, áreas de seguridad que abarca esta enseñanza. ¿Qué áreas de seguridad de nuestra vida abarca la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿O qué cobertura tiene en nuestra vida el que nosotros confiemos en Dios, hermanos? ¿Cuál es la cobertura de Dios en nuestras vidas? En todas las áreas, hermanos, todas las áreas de nuestras vidas. Social, psicológico, biológico, familiar, laboral, de forma individual. Todas esas áreas, hermanos, abarca la cobertura del cuidado de nuestro Dios para con nosotros. Pero dice, para implementar las acciones que conducen a lograrlas. Y voy a decirlo de esta manera, hermanos. Todos aquí en algún momento hemos sembrado una plantita, ¿verdad, hermanos? Llámese los que nos dedicamos al campo, pues al campo, al maíz. Nuestras hermanas que les gusta ver su casa con una plantita, pues lo compran y lo abonan, ¿verdad, hermanos? Le ponen abono, le ponen la tierra. Cuando
le ponen y le ponen y le ponen, hermanos, y ven que no crece esa plantita, ¿qué hacen con su plantita? ¿La dejan morir? Se hace todo lo posible para que esa planta pues reverdezca y luzca en el área que la hemos colocado. Así es nuestro Dios, hermanos, porque Él, sábado con sábado, nos alimenta de su palabra, pero desafortunadamente, hermanos, pues por más que nos abonen, nosotros mismos no tomamos cartas o acción para mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso en ocasiones, hermanos, entra la duda, como Pedro, cuando vio al maestro, pues caminó sobre las aguas y empezó a caminar con seguridad, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Se empezó a hundir. Así, hermanos, es parte de nuestra vida. Entonces dice, áreas de seguridad que abarca la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, hay que identificarlas para implementar las acciones. ¿Qué es implementar, hermano Gerson? Añadir, aumentar, realizar, tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Para poder estar bien delante de nuestro Dios. Hermana Verónica Ángeles nos ayuda con el primer párrafo, esposa de nuestro hermano Arim con el segundo párrafo y hermana Lilibet con el tercer párrafo. Le voy a pedir a nuestro hermano Israel que si nos ayude leyendo con el código QR. Adelante, hermano. La seguridad personal está compuesta por diferentes aspectos que se complementan entre sí, las cuales son la seguridad biológica, corporal y de la salud, psicológica, afectiva y emocional, social, interacción con los demás y espiritual, vínculo de nuestro Dios. Y si bien son necesarias cada una de estas, la más valiosa de todas ellas es la que podríamos considerar como la seguridad espiritual, es decir, estar convertidos enteramente a nuestro Dios, haciendo la voluntad como quiera que sea la situación de vida. Filipenses 4, 11, 13, para que así Dios sea nuestra esperanza y seguridad en todo momento. Amén. Segundo párrafo, la esposa de nuestro hermano Ari. Para lograr afirmar, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, se debe tener una vida en comunión continua con nuestro Señor y enfocada al crecimiento espiritual permanente. Y si bien el hecho de haber conocido al Señor en una etapa adulta no es impedimento para afirmarlo, aplica más cuando se vive o ha vivido la juventud en la iglesia de Dios, ya que es mejor llevar el yugo desde su mocedad. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, que es el momento en el que se tiene más fuerzas. Proverbios 20, 29, más retos personales a superar por las necesidades y pasiones juveniles. Proverbios 22, 15 y 2 de Timoteo 2, 22. Mayor disponibilidad de tiempo para acercarse a Dios, Eclesiastés 11, del 6 al 9. Más capacidad cognitiva, entre otras. Y el mantener un vínculo estrecho con nuestro Dios es independiente de si se cuenta o no con la ayuda de un entorno favorable. Incluso no depende si es que se ha nacido en el pueblo de Dios o fuera de él. Amén. Amén. Nuestra hermana Lilibet. La palabra de Dios nos deja ver ejemplos de varones y mujeres que tuvieron y mantuvieron una comunión permanente con nuestro Dios a lo largo de su vida. Algunos lo hicieron con ayuda directa de su entorno familiar o ministerial, como Isaac, Samuel, Timoteo, nuestro Señor Jesús y otros más.
Y algunos, al igual que los anteriores, también mantuvieron un vínculo cercano con nuestro Señor y lo hicieron sin la misma ayuda o con un mínimo apoyo como Jefté, David y Daniel, etc. Algunos más lo hicieron sin haber nacido en el pueblo de Dios, como Ruth, Rahab o el etíope, como muchos que actualmente son parte de la iglesia de Dios. Y todos aquellos teniendo adversidades, necesidades humanas, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, según Santiago 5:17, se entregaron fielmente al Señor desde su juventud, sin importar su entorno donde se desarrollaron, confirmando así que nuestro Dios fue y ha sido su seguridad siempre. Amén. Nuestro hermano Israel, con el código QR, son 3 hojas. Nada más lea lo que usted considere importante, hermano, de las 3 hojas. Sí, paso a vosotros, hermanos. Lo más importante. Por otro lado, también las Sagradas Escrituras nos dejan ver a diferentes personajes que, aun siendo nacidos en el pueblo de Dios, tomados para ocupar lugares especiales y seleccionados para efectuar propósitos maravillosos en la obra de nuestro Señor, no lograron convertir en una realidad que nuestro Padre fuese su esperanza y su seguridad desde su juventud, como fue en el caso de Sansón, Saúl, Judas Iscariote, Ananías y Zafira, entre otros. Esperanza y seguridad son 2 términos que se vinculan fuertemente con el estilo de vida y forma de ser un hijo de Dios, pues entiende que esperanza es la capacidad de saber esperar a lo largo del tiempo con ánimo presto, y seguridad es tener la confianza y firmeza efectiva de las promesas que Dios tiene para con sus hijos. El acercamiento a nuestro Dios es lo que da seguridad a toda persona en cualquier tipo de situación y circunstancia que se encuentre, ya que es lo que genera confianza en nuestro Dios. Proverbios 14:26. Y si bien el acercamiento a nuestro Dios es nuestra porción y esperanza, Lamentaciones 3:24-26, es necesario mencionar que el acercamiento a nuestro Padre depende de una toma de decisiones personales, las cuales nos acercan a nuestro Dios o nos alejan de Él. Y estas decisiones no dependen de un entorno favorable o desagradable, más de una convicción y firmeza en el amor a nuestro Dios. Amén. Amén, hermano. Sí, sí. Creo que es lo más importante. 2 partes que leía, pero lo vamos a ver en esta parte, hermanos. En el primer párrafo vemos que el aspecto de seguridad más importante que debemos de tener nosotros como congregantes e hijos de Dios es nuestra seguridad espiritual, porque dice la palabra de nuestro Dios: no temas al que mata el cuerpo, ¿verdad, hermanos? Más teme. ¿A quién hay que temer, hermanos? A nuestro Dios, hermanos. Entonces tenemos que tener una seguridad espiritual, la cobertura de la protección de nuestro Dios. En el segundo párrafo, hermanos, nos habla prácticamente de que tenemos que buscar a Dios desde nuestra juventud, hermanos. Cuando tenemos esas fuerzas, cuando tenemos ese tiempo, hermanos, de poder servir a Dios, porque llega un momento, lo dice Eclesiastés 2, hermanos, porque va a llegar un momento en que nuestro cuerpo se va a deteriorar, y aun porque queramos estar aquí en la casa de Dios, pues desafortunadamente no lo vamos a poder hacer. En el tercer párrafo, hermanos, pues nos habla de ejemplos de los varones escritos en la Biblia que tuvieron a Dios desde su juventud como su seguridad, como su fortaleza, como su confianza, y todos estos ejemplos bíblicos, hermanos, vemos que tuvieron un final o una secuencia, hermanos, en donde Dios siempre ha actuado, siempre actuaba en compañía de estos hombres. El código QR, hermanos, habla de la esperanza y de la seguridad, 2 palabras importantes que debemos de tener. 1, esperanza. ¿Esperanza en qué, hermanos? En obtener la vida eterna. Ese es el objetivo por el cual estamos aquí, hermanos. Que la iglesia de Dios cree que después
de que nuestros cuerpos vuelvan al polvo de la tierra, confiadamente podemos decir como el siervo Job, yo sé que mi Redentor vive y he de ver a mi Dios. Y, hermanos, seguridad, debemos de estar seguros de lo que creemos, hermanos, para que no seamos como niños fluctuantes de un lado a otro. Tenemos que mantener esa certeza, hermanos, de la doctrina de la palabra de nuestro Dios. Y algo muy importante que mencionaba el código QR, hermanos, toma de decisiones. Una habilidad, hermanos, que pocos tenemos, porque voy a hablar en el aspecto matrimonial, hermanos. Y esto pues nos ha pasado, ¿verdad? Cuando hay una plática aquí en la iglesia y por ejemplo, vamos a decir, se llega a un acuerdo y se dice, pues vamos a hacer una cooperación de 300, 500 pesos o vamos a hacer tal obra. Cuando nos reunimos con varones, ¿qué decimos los varones? Pues déjamelo consultar con mi esposa, déjame consultarlo con mi familia. Y viceversa, hermanos, cuando es reunión de hermanas y se va a hacer algún trabajo, ¿qué decimos? Hermana, pues déjemelo considerar con mi esposo. Por eso digo que muy pocos tenemos la capacidad o la habilidad de tomar decisiones en el tiempo correcto, en el lugar correcto, como lo hizo David, hermanos. David tuvo esa seguridad y dijo, yo voy. Porque ya llevaba tiempo este hombre molestando al pueblo. Y de momento, hermanos, ¿qué tiempo creen que tardó en que David llegó, vio a Goliat, empezó a escuchar lo que él decía y se acercó al rey Saúl y le dijo, yo voy, rey? ¿Qué tiempo creen que pasó, hermanos? Un tiempo corto, no fue un tiempo largo, hermanos. Porque inmediatamente que David escucha que se estaba menospreciando al pueblo de Israel, él toma la decisión y dice, yo voy. No te preocupes, rey Saúl, yo voy a ir. Y el rey Saúl todavía le dijo, ¿cómo vas a ir, David? Pues no, él es un hombre de guerra y tú eres un muchachito, no. Pero después David, con seguridad de lo que había vivido, hermanos, de la experiencia que tenía, él dijo, no, porque yo he peleado con el león y yo he peleado con los osos y yo los he, con mis manos los he matado. ¿Cómo puede ser posible que ese incircunciso venga y desafíe al pueblo de Dios? Tomó la decisión correcta, hermanos. Y hay ocasiones en que nosotros, cuando el pastor, cuando los ministros nos predican a los que no nos hemos bautizado y llevamos 50, 20 años dentro de la iglesia, o los jóvenes que ya están en edad de bautizarse, nos llega la invitación y decimos, bautícense para que puedas ser salvo, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Qué hacemos? Desafortunadamente, hermanos, no sabemos tomar decisión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ocasiones no nos gusta el compromiso, hermanos. ¿Sí? No nos gusta la responsabilidad. No nos gusta, hermanos, comprometernos. No nos gusta hacer votos. Y eso es lo que demerita, hermanos, esa seguridad que tenemos con nuestro Dios. Por eso, hermanos, es muy importante esta característica, saber tomar decisiones en el tiempo y momento exactos y correctos. Si alguien tiene un comentario, hermanos, sobre la lectura de la introducción, y si no, vamos a pasar rápidamente a las preguntas, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos contestar todas, hermanos. Yo espero contestarlas todas. Son 5 para las 11. Mi hermano Gerson, adelante. Vamos a ser breves en nuestros comentarios para que todos también podamos dar nuestro granito de arena. Si pasa a vosotros. Amén. A vos, bueno, el título es seguridad. Mi seguridad desde mi juventud. Más sin en cambio, hermanos, en la palabra de nuestro Dios hay una membrana muy delgada entre
a veces confundir la seguridad solamente en nosotros y depositarla en Dios. Ese trance de tener seguridad solo en nosotros y cambiarla a Dios se llama fe, ya no se llama seguridad, se llama fe. Cuando nosotros cambiamos de seguridad a fe, viene un valor y se tiene un valor que no es nuestro. Y aquí es donde entra la pregunta, hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién era el gigante? ¿David o Goliat, hermanos? David, hermanos. David era el gigante, no Goliat. Y él lo entendió, porque ¿quién iba a pelear con él? Dios, hermanos, Él lo dice. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, ya no hay, y no es nuestra soberbia, no es que todos son pequeños, porque Dios es el que pelea por nosotros. Y no en manera despectiva se ve pequeño al adversario, sino en manera del poder de Dios. Por eso Hebreos, hermanos, capítulo 11 dice que por fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Por eso dice que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Por esa seguridad, Sara aceptó tener un hijo en una edad que no era correspondiente biológicamente, porque sabía que el que lo prometió era justo para cumplirlo. Por esa misma seguridad, Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón y de disfrutar de todas las comodidades del imperio que estaba en su tiempo, y fue a sufrir a tierra de Madián. Por esa fe a Abraham y por esa seguridad no negó a su primogénito, hermanos. No lo negó delante de Dios, y dice la Escritura que él estaba dispuesto a sacrificarlo porque tenía tanta seguridad que muerto Isaac, él oraba y Isaac iba a resucitar. A eso se refiere, hermanos. No nos vayamos a confundir, que pensar que tener seguridad es como aquel que sale de una clase de gimnasio y empieza a caminar con los brazos extendidos porque ya siente que sus músculos están inflados. Y a veces nosotros caminamos con tanta altanería y soberbia pensando que somos nosotros los que tenemos, porque tenemos una vida solvente, porque tenemos un conocimiento, porque parece que a todos le agradamos, y que empezamos a caminar erguidos y con el rostro hacia arriba, pero no estamos depositando nuestra fe y nuestra seguridad en Dios. La tenemos en nosotros. Cuando la ponemos en Dios, no pasa quien venga, hermanos, no pasa. Por eso Pablo decía, Agabo se ponía atado de pies y de manos y le decía: no vayas a Jerusalén porque ahí te van a prender, a Pablo, y dijo: aún si me han de matar, yo voy a ir. No me interesa, porque su seguridad estaba puesta en Dios. Iba a Jerusalén, no iba a enfrentar a otro hombre similar a él, hermanos. Él iba a enfrentar al imperio que estaba en tiempo, porque él era el gigante, el que vivía en él. Por eso dice el salmista, el profeta: Dios pelea como poderoso gigante, hermanos. Gracias. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gerson, y es lo que vamos a ver en la primera pregunta, hermanos. La fe en la primera pregunta. Sin embargo, le voy a pedir a nuestro hermano Marcelino Ángeles que nos ayude contestando esta primera pregunta. Dice esta pregunta, hermanos, de manera inicial: ¿qué acciones se tienen que hacer para acercarse a nuestro Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para acercarnos a Dios, hermanos? Porque algo mencionaba nuestro hermano Gerson, hay ocasiones en que pues nosotros decimos que Dios está con nosotros, pero desafortunadamente, hermanos, a veces nuestras acciones pues demuestran todo lo contrario, y podemos decir que probablemente hacemos que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Dice, ¿qué se tiene que hacer para acercarse a nuestro Dios? Y le va a ayudar nuestro hermano Arín con la segunda parte. ¿Para qué se deben hacer las acciones antes descritas? O sea, vamos a hacer algo, pero también tiene un para qué. ¿Sí? Adelante, mi hermano Marcelino Ángeles. Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermanos de la Amén. amada iglesia. Dice, de manera inicial, ¿qué acciones se tienen que hacer para acercarse a nuestro Señor? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 19, versículo
20. 20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. De manera inicial, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues escuchar primeramente la palabra de Dios. De esa manera vamos a empezar a tener fe. ¿Fe en quién? Pues en Dios, en quien vamos a escuchar. Porque sí decía nuestro hermano Gerson, y es correcto, nosotros tenemos fe, pero ¿fe en quién? ¿Sí? ¿Dónde vamos a depositar nuestra fe? Si nosotros venimos a la iglesia y escuchamos de Dios, nuestra fe empieza a crecer en Dios. Si nosotros venimos a escuchar o no escuchamos nada, pues a lo mejor venimos a hacer ruido nada más. Entonces es importante escuchar la palabra de Dios. El problema es que no escuchamos, hermanos. El problema es que no nos gusta escuchar a Dios, no nos gusta escuchar. Y vemos que incluso en las predicaciones, en los mensajes, incluso en las escuelas nos salimos. Es un claro ejemplo de que pues, no queremos escuchar a Dios. Pasa vos. ¿Para qué se deben antes descritas? ¿Para qué? O sea, si vamos a escuchar, tiene un porqué, hermanos, ¿sí? Si nuestra hermana Concepción le pone abono a su plantita, pues tiene un porqué, ¿verdad? Entonces, nuestras acciones tienen que tener un porqué. Adelante, mi hermano diácono. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 al 4. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice la pregunta, ¿para qué se deben hacer las acciones antes descritas? Pues para obtener lo que ya menciona la palabra de nuestro Dios, obtener sabiduría, obtener sabiduría en la doctrina, en la palabra de Dios, no en cosas terrenales, materiales, profesionales, no, sino en la palabra de nuestro Dios. También nos permite recibir el consejo para ser prudentes, para ver cómo comportarnos, cómo actuar, tener justicia y juicio y equidad, y dice para dar sagacidad a los simples. Amén. Amén. Entonces, resumido, hermanos, la fe, ¿por dónde empieza, hermanos? Dice la palabra, por el oír. ¿Pero oír qué, hermanos? Oír la palabra de nuestro Dios. Y dice que si nosotros empezamos a oír palabra de Dios, vamos a escuchar el buen consejo, ¿verdad? Dice, vamos, y cuando escuchamos el buen consejo, hermanos, entonces obtenemos sabiduría y obtenemos doctrina de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque dice el profeta Oseas, un pueblo sin sabiduría será disipado. ¿Qué quiere decir esto? O un pueblo sin profecía será destruido. En otras versiones dice, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros no nos enraizamos con la palabra de nuestro Dios, si nosotros no nos ocupamos en la lectura, no nos ocupamos en escudriñar la palabra de nuestro Dios, puede venir cualquier persona, hermanos, nos puede disuadir poco a poco, y cuando nos vamos a dar cuenta, hermanos, ya no vamos a estar aquí, ya no vamos a estar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque luego venimos a la iglesia, hermanos, y efectivamente apartamos nuestros oídos y decimos como el pueblo, le decimos, ya no nos hables, hermano Efraín, ya háblanos cosas bonitas, ya no nos regañes, ya no nos digas esto. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Háblanos cosas que nos duerman, que nos con caricia, háblanos bonito. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice que un pueblo, si no tiene sabiduría, aún así, hermanos, cuando mandamos a nuestros niños primero, segundo, tercer grado, si no aprenden nada,
Pues ahorita creo que ya no es aplicable, ¿verdad, hermanos? Ya ahorita, aunque no sepa el niño, lo pasan de año, ¿verdad? Y anteriormente no, hermanos. Anteriormente no sabías nada. ¿Qué pasaba con el niño? Te reprobaban, hermanos. Ahora, si nosotros en nuestra actualidad Dios nos hiciera un examen, ¿pasaríamos o reprobaríamos, hermanos? En conocimiento, en acciones. Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando en esta escuela sabática. Hermano Kevin, ¿qué decisiones personales son imprescindibles o importantes para lograr el auténtico acercamiento a Dios? O sea, ¿qué decisiones personales tenemos que tener para que nuestro acercamiento sea benéfico con nuestro Dios? Y vamos a ver estos versículos, y la segunda parte de esta pregunta se la voy a proporcionar a nuestro hermano ministro Melquisedec Ángeles, que dice: ¿qué decisiones sociales son necesarios para acercarse a Dios? Vamos a ver esta parte. Adelante, mis hermanos, que nos apoyen con la lectura, si es que gustan, y si no, con las respuestas, si ya las tienen. Por eso yo decía en el código QR, hay decisiones, hay capacidad para tomar decisiones. Si hoy yo les dijera, hermanos, vamos a ir a hacer una actividad altruista nuevamente, la capacidad de decisión la tiene usted. Sí, no la tiene nadie más. Adelante, mi hermano Kevin. Amén. Dice la lectura Isaías 55:6. ¿Sí? Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, invóquenlo mientras esté cercano. Luego Daniel capítulo 1, verso 8. Sin embargo, Daniel decidió no comer de las viandas del rey ni beber del vino que él bebía, y suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ellos. ¿Qué decisiones personales son imprescindibles para lograr el auténtico acercamiento a Dios? Primeramente, pues tener la voluntad de querer hacerlo, pero también ser muy honestos con nosotros mismos, y tratar de que también seamos los que... Es que hay dos partes, el que se acerca a Dios y el que llama para que se acerque, porque Dios no va a bajar, hermanos, en su infinita potestad y majestad a presentarse delante de nosotros ni de nadie para que sigamos el camino. Siempre va a ser a través de algún hermano. Pero es importante entender que si el hermano lo va a hacer de verdad, de voluntad, asegurarnos que así también nosotros prediquemos de la manera en que él aprenda, de la manera más pura posible, no imponiendo y no obligándolo a que el hermano pues venga, casi por, no la fuerza, sino a veces aquí se interpreta como pues nada más por no ser grosero, acepta la invitación que a veces le hacemos y nosotros pues lo presionamos. Lo presionamos de cierta forma, sí, véngase, no sé, y de repente a veces hablamos, y cuando ya tenemos como que nos llevamos, a veces presionamos de cierta forma, con algunos chistes, con algunas bromas, pero pues no, hermanos, no, nosotros como predicadores no hagamos eso, y tampoco no los obliguemos con la cuestión del velo, de la vestimenta, del vocabulario. A veces el vocabulario, no tienen el correcto vocabulario cuando son nuevos y los tajamos, los cortamos luego. No, hermano, así no se dice esto y así. Pero no, tratar de más o menos ser pues ligeros en ese aspecto. Ya cuando tenga la fuerza, pues entonces sí, ahora sí, pues ir introduciendo un poquito más la predicación. Dios lo bendiga, hermano Kevin. Nuestro hermano pastor, ministro Melquisedec Ángeles, dice la segunda parte de la pregunta 2, ¿qué decisiones sociales son necesarios para acercarse a Dios? Las malas conversaciones, las buenas costumbres. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usted empieza a juntarse con personas que
que hablan más sandeces que palabras buenas, pues, ¿cómo va a hablar? Hasta de repente, como todo el día juntas con ellos, pues ya hablas como ellos, ¿no? Ya hablas como ellos y ya cuando llegas a la iglesia, pues, se te barre y hasta dices una palabra, ¿sabes? ¿No? Pero eso es lo que dicen las malas costumbres. Malas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Proverbios dice, del verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, esto a veces las malas compañías, pues te dice, pues tómate una no es ninguna, ¿no? Y es más, hasta dice, si hasta Pablo dice que un poquito de vino por causa de tu dolor. De tu enfermedad. Ajá, entonces, pero te inducen a que te caigas, Con una, tal vez con una, ya diste lugar la primera vez, la segunda vez, ya no te la van a perdonar, como dice, ¿no? Si tomaste la primera vez, ¿por qué ahorita no? Entonces, pero eso es lo que te puede causar en caer en pecado. Con que tú des lugar a una primera vez, ya no va a haber segunda vez de que digas no. Es como si te dice, ven y comamos unos taquitos de carnita. La primera vez accediste porque tuviste pena de decir que no comes. Es como una persona que dijo, le dijimos, no comemos pato. Le dijimos, no, ustedes no son carroña. No, efectivamente, no somos carroñeros. Los carroñeros son los que comen de todo tipo de animales, ¿no? Somos, comemos los animales que está descrito en las escrituras. Pero eso, hermanos, la malas costumbres, la mala compañía, pues corrompe todas las cosas. No vas a poder, a veces dice uno, pues vamos a hablarle de Dios a los, por ejemplo, los comerciantes. Vamos a hablarle de Dios para los comerciantes o para los que viven en esa vida. Como dice el necio, para el necio no hay Dios, no hay Dios. Entonces eso. Gracias, mi hermano. Y aquí vemos dos partes, hermanos. Una es decisión personal, o sea, mío, y otras son decisiones que a veces son influidos o que tienen una influencia ajena, ¿sí? Y lo voy a poner así rápidamente, hermanos. Vamos a buen tiempo. Decisión personal. Hermana Bianca, ¿usted por qué está aquí? ¿Porque viene con su esposo o porque le gusta agradar a Dios? No me lo conteste. ¿Cómo se llama su esposa, hermano Ari, diácono? Lorena, hermana Lorena. No van a contestar, nada más es la pregunta así. ¿Usted por qué está aquí? ¿Porque su esposo forma parte del ministerio o porque efectivamente le gusta agradar a Dios? Hermana Yaret, ¿usted por qué está aquí? ¿Porque lo traen sus padres? ¿Porque tiene temor a que si no viene aquí a la iglesia la van a regañar cuando llegue y le pregunten por qué no está aquí a la iglesia? Hermano Alejandro, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué decidió este camino? ¿Por qué no está ahorita usted sacando un viaje? Voy a hablar así con la realidad, hermanos, ¿no? Hermano Margarito, ¿usted por qué está en este lugar el día de hoy? Pudiendo haber estado probablemente en otro lugar. Ese es el tipo de decisión personal, hermanos, que tenemos. Y hablaba algo importante nuestro hermano Kevin, la voluntad de estar aquí.
no porque venga mi esposo, no porque venga mi esposa, no porque vengan mis padres, o porque alguien me obligue, hermanos, no. Aceptar a Dios es voluntariamente, porque la salvación es individual, hermanos. Sí. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones en que las decisiones sociales nos afectan, y lo voy a hablar desde el aspecto familiar, hermanos. Si usted quiere llegar temprano, hermano varón, y su esposa no se apura o sus hijos no se apuran, ya no llegó temprano. Y si usted del ministerio, hermano, hermana, quiere tener un buen testimonio dentro de la iglesia, y usted se esfuerza por levantarse temprano, llegar temprano, estar puntual aquí dentro de la iglesia, pero si sus hijos, pero si su esposa no siguen ese mismo ejemplo, desafortunadamente se demerita, hermanos, el trabajo ministerial. Entonces, cuando nosotros hablábamos de otras decisiones, cuando efectivamente, hermanos, hay actividades, hay costumbres que todos lo realizan, hermanos. Ahí está la capacidad de toma de decisiones de cada uno de nosotros, hermanos, para decir sí o para decir no. ¿Qué va a influir estas decisiones, hermanos? O que nos acerquemos a Dios, o que desafortunadamente poco a poco nos vayamos alejando de Dios. Hay dos partes, hermanos. Solamente nosotros, dice que lo importante es buscar a Dios mientras pueda ser hallado, hermanos. O sea, hay una invitación que nos hace Dios, dice, mientras pueda ser hallado Dios, búscalo. Porque va a llegar un momento en que tú vas a querer buscar a Dios, y Dios, ¿qué creen que va a hacer, hermanos? No va a escuchar, porque así le dijo a los profetas: este pueblo, aunque me hable, aunque grite, aunque se humille delante de mí, no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones que no iban conforme a la voluntad de Dios. Pregunta número 3, le voy a pedir a nuestra hermana Yaret que nos ayude con esta pregunta. Le va a ayudar nuestra hermana Shifra, ya que están ahí juntas nuestras hermanas. ¿Cómo se consolida un corazón con seguridad a Dios? Nuestra hermana Yaret. Y nuestra hermana Shifra, ¿cuál es el resultado de un corazón firme y seguro en el Señor? Ayúdenos nuestras hermanitas, y con posterioridad nuestro hermano Gerson se va a ir preparando con la pregunta número 4 en su primera parte, y le va a ayudar nuevamente nuestro hermano Marcelino en la segunda parte de esta pregunta. Adelante, mis hermanitas. ¿Cómo se consolida? ¿Qué es consolidar, hermanos? ¿Alguien tiene un sinónimo de consolidar? ¿Cómo se afianza? ¿Cómo se algún otro sinónimo, hermanos, de consolidación? Hermanos, ¿alguna otra palabra? Firme. ¿Cómo se encuentra la seguridad, la dureza? ¿Cómo se asegura? Adelante, mi hermana Yaret. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. La pregunta dice: ¿cómo se consolida un corazón con seguridad a Dios? Pues ya viéndolo en esta cita, dice conforme a Dios en justicia, en santidad y verdad. Dice, dejando nuestra manera pasada de vivir. Y si dice dejando nuestra pasada manera de vivir, hermanos, podemos imaginarnos de alguien que es adicto, que es borracho y que deja esa manera pasada de vivir. Pero hay ocasiones en que nosotros, hermanos, tenemos deficiencias en nuestras vidas, y es ahí donde tenemos que dejar todas esas deficiencias y acercarnos a Dios. Adelante, hermana Shifra. En Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor:
No cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Y en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37, 35 y 37, dice: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Entonces, la respuesta a esta pregunta es siempre tener confianza en Dios, siempre tener confianza en el cuidado que Él tiene de nosotros y sobre todo tener fe, como mencionaban nuestros hermanos anteriormente, tener fe en Dios, que Él será con nosotros en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Gracias a vosotros. Amén. Dice, entonces vemos, hermanos, que es renunciando a nuestra manera, a una vida viciada de pecado, y luego dice, ¿cuál es el resultado? Pues la obtención de la seguridad en Dios, hermanos, como estos tres jóvenes que confiaron en Dios y el fuego pues no les hizo nada. Pregunta número 4, adelante mis hermanos. Dice que se tiene que hacer para que un corazón se mantenga consolidado en Dios. Bueno, Mateo 26:41 nos habla de velad y orad en todo momento, y Josué, que es la que voy a tomar más para responder, hermanos, habla de la encomienda antes de que tomara él al pueblo como caudillo, como líder, y le dice que solamente te pido que te esfuerces y seas valiente y no te apartes de esta mi ley. Josué, hermanos, no quería decir que Josué no era esforzado y no era íntegro, era íntegro. Era el ministro de Moisés, no se apartaba del tabernáculo, hermanos. Era íntegro completamente, pero lo que venía era todavía más responsabilidad que la que ya tenía. Y por eso le dice, ahora esfuérzate y sé valiente, porque ahora tú vas a tomar ese lugar al que servías, porque él le servía a Moisés, pero ahora él era el que iba a llevar al pueblo, tenía que cruzarlo del otro lado del Jordán, tenía que repartirle las tierras, tenía que recordarle los estatutos que Moisés recibió en Sinaí, tenía que lidiar, hermanos, con todo ello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que nosotros mantengamos firme y consolidado nuestro corazón, debemos de ir en crecimiento todos los días. Si nosotros nos estancamos o volvemos atrás, hermanos, no estamos consolidando nuestro corazón. Eso se llama doble ánimo y se llama, pues, categóricamente jugar con Dios. Nosotros debemos ir constante. Por eso Pablo reprende a algunos de su época y les dice, porque ustedes debiendo de ser ya maestros, ¿por qué os volvéis todavía a los viejos rudimientos de la fe? ¿Por qué toman leche todavía después de tanto tiempo? Y Pablo no les hablaba, hermanos, ¿saben de cuánto tiempo les estaba hablando de diferencia a esos que les expresaba? No pasaban de 8 años desde que los conoció y los convirtió, hasta 8 años después Pablo les está diciendo, ustedes deben de ser ya maestros, fíjense, en 8 años. Porque la constancia en consolidar nuestro corazón es todos los días. Nosotros vemos el día de reposo, hermanos, como algo grande y lo es. Es para Dios. Consolidamos en ese día nuestro corazón, pero nuestra preparación es todos los días. No podemos esperar cada día a que venga alguien y nos incite a leer la Biblia, a orar. Nosotros, hermanos, debemos de hacerlo, doblar nuestras rodillas, pedirle a Dios, abrir nuestra escritura, desempolvarla. Si no, no hay manera que nosotros. Por eso Josué se le dieron estas palabras: no se aparte tu corazón de esta mi ley. Y Pablo le repite algo similar a Timoteo y le dice: no te apartes de este libro, predícalo a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, mi hermano. Segunda parte, hermano Marcelino. Dice, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando un corazón se mantiene consolidado a través del tiempo? Bien, vamos a ver aquí, hermanos. Habla de primeramente voy a hacer referencia de la palabra tiempo, ¿sí?
cuando se habla de tiempo es porque se tiene ya un periodo de, pues, decía nuestro hermano Gerson, estos hombres ya habían hablado aproximadamente 8 años la palabra, ¿no? Entonces, a ese tiempo ya les dijo que ya deberían ser maestros. Nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a ocupar? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que ocupar? Pues para llegar a estas verdades que el Señor nos refiere y nos dice: y Jehová es el que va delante de ti, y Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. Y 41:10 dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la pregunta va a ser, hermanos, voy a cerrar con esta parte: ¿quién dice estas palabras? ¿Quién realmente puede decir estas palabras, hermanos? ¿Sí? ¿Quién dice esto? Nosotros, hermanos, una vez le preguntaron a una persona: ¿crees en Dios? ¿Y qué le dijo este hombre? Sí, creo. Sí, creo. ¿Y él qué contestó? ¿Qué le contestó? Vete. Todos creen. Hasta el diablo cree y tiembla, ¿no? Bueno, la pregunta es: ¿le creemos a Dios? Sí, amén. Porque si le creemos a Dios, estas palabras las vamos a hacer nuestras. Si no le creemos a Dios, vamos a dudar, nos vamos a acobardar, ¿sí? Vamos a decir: tú nomás ven el sábado, haz lo que te dicen y luego ya vete. Nomás aquí, allá afuera ya no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está poniendo? Cuando el Señor nos da estas palabras, hermanos, y las hacemos nuestras, ¿qué va a pasar nosotros? Pues nosotros nos va a dar una seguridad. Dios mismo nos va a dar una seguridad. ¿Por qué? Porque confiamos en su palabra. Y si no tenemos nosotros esa seguridad, vamos a estar divagando, vamos a estar enseñando cosas que no son. Ni siquiera vamos a usar nuestra palabra de nuestras Sagradas Escrituras para dar un consejo. El consejo va a salir un consejo personal, cuando debiera ser nosotros como leedores de la Biblia, pues tendríamos que dar un consejo de la Biblia, un consejo bíblico, un consejo que haga que vivifique. Pero si nosotros, hermanos, estas palabras que se leen, pues sí, tenemos que hacerlas nuestras. Nosotros cuando salimos, usted cuando sale a su casa, de su hogar, ¿va con miedo o va con la seguridad de que Dios va con usted? Con la seguridad. Sí. Tendría que ser, así como decía David: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo en nombre ¿de quién? De Dios. Así tendría que ser nuestra seguridad. Ese va a ser, los que dicen así, hermanos, de verdad, eso decía nuestro hermano Gerson, esos son los gigantes, de la tierra, porque saben y conocen que Dios está con ellos. Ni siquiera tienen miedo. Amén. Ni siquiera se doblan, hermanos. Se mantienen firmes la fe que han creído. No que lo que le diga, decía, no que haz esto. No te tienen por qué decir eso. No te tienen por qué decir, no, hermano, porque ellos lo saben, ellos lo hacen. No es necesario que te digan, no, porque lo tienes que hacer. No es necesario que te digan, te toca mañana la predicación, hermano, prepárate, No, tú tienes que estar preparado. Sí, no tenemos que hacer eso. Eso es lo que nos da la seguridad. Por eso dice, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando un corazón se mantiene consolidado a través del tiempo? No temas, no desmayes. Yo soy ¿qué? Contigo. Tu Dios. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosas palabras, de verdad, pero amén. Vamos a hacer la realidad. Pasa vos. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que han tomado participación. Ya que nuestro hermano diácono va a participar, a él le iba a tocar la siguiente pregunta. Hermano, aproveche el tiempo para que dé su comentario y también que nos ayude a contestar la quinta pregunta. Hermano, son 2 preguntas, pero la decisión es cuando se tiene a Dios y cuando no se tiene. Adelante. Ok, hermanos, paso a vosotros, hermanos. Bueno, yo creo que lo que nos da seguridad, hermanos, es cuando somos obedientes. ¿Sí? No tenemos que ocultar nuestra, sabemos que si estamos bien con Dios, pues que Él es el que nos ve. ¿Sí? Que Dios, estemos bien con Él, delante de su mirada, delante de sus ojos. Eso es lo que hace la diferencia.
no es el que dice el Señor, no es el que me dice Señor, Señor, sino que es el que hace mi voluntad. Y también nuestro Señor Jesús nos dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, o de aquel que me envió. Entonces, yo hago un resumen que el que es obediente, hermano, vive con seguridad. El que es obediente a Dios vive con seguridad, vive con una promesa fiel de lo que va a recibir. En esa promesa que dijo el Señor Jesús, de cierto os digo que aunque estés muerto, vivirás. Eso es lo que nos da seguridad de ser obedientes. Y en la pregunta número 5 dice, cierto es que nuestro Dios está con sus hijos en todo momento. ¿Cuál es la diferencia de la toma de decisiones que se hace ante la adversidad? Cuando se tiene la seguridad en Dios y cuando no se tiene, es cuando aquí tomamos el ejemplo de Saúl, no confiaba en Dios, hermanos. Volvemos a lo mismo del primer comentario. Saúl, él pensaba hacer las cosas a su manera y pensaba que estaba bien, pues dice, soy rey. Si lo puede hacer un Samuel, en su ausencia yo lo puedo hacer, pero pues vemos claramente que Samuel le dice, has actuado locamente. Ahora nuestro Dios te ha quitado ya, y hoy iba a reafirmar tu reinado y hoy lo has perdido, porque se ha transpuesto lo que Dios te había dado por tu falta de confianza en Él. No te acatas a las instrucciones. Eres desobediente, te dice que hagas esto y tú no lo haces. Por eso nuestro Señor es bien firme, que dice que Dios no... ¿Ustedes creen que se agrada más en los holocaustos de becerros gordos como tú lo haces? No, dice Dios, del único que se agrada es de la obediencia y tú no tienes obediencia. Entonces sigue diciendo la siguiente parte, dice, ¿cuál es la diferencia de ver y enfrentar un problema cuando se tiene la seguridad de Dios? Y cuando no se tiene, pues un problema como lo tuvo Daniel, está en el foso de los leones. Él no confiaba en su fuerza, ni en su piel, ni en su que era de piedra o de fierro, no, dice, su confianza era en Dios. Y Dios fue quien cerró la boca de los leones y no le hizo nada. Entonces el que tiene la seguridad en Dios, no hay problema grande, hermano. No hay enfermedad. Dice, bueno, pues yo he dicho siempre, conocí a un hermano que era diabético, más de 80 años, y es como si no lo tuviera. O sea, toda su enfermedad tuvo la enfermedad, pero usted lo veía dirigir, lo veía predicar, lo veía cantar, lo veía predicando la palabra de Dios allá afuera. Es como si ante los problemas, teniendo a Dios en nuestras vidas, eso no es grande, los problemas son pequeños. Gracias, hermano. Cuando tomamos decisiones, hermanos, cuando viene un problema a nuestra vida, hermanos, hay una gran diferencia en la forma de actuar para los que hemos escuchado consejo, para los que hemos leído la palabra de Dios. Hay una gran diferencia en nuestra reacción, hermanos. ¿Qué hizo el rey Saúl, hermanos? Dice el profeta, has actuado locamente. Sí. Y cuando el rey David, hermanos, estuvo en esa misma situación, se llevaron a todo el pueblo, hermanos, a sus mujeres, a los niños. ¿Cómo actuó el rey David, hermanos? Dice la palabra de Dios, no lo voy a citar, pero así dice, hermanos, que todos lloraron amargamente. ¿Hasta qué? Dice, hasta que se cansaron. Dice que el pueblo quiso apedrear al rey David. ¿Pero qué hizo el rey David, hermanos? Se acercó a Dios. Y en nuestra actualidad, hermanos, desafortunadamente, ante los problemas, ante las adversidades, nuestra forma de actuar a veces también es así, locamente. Cuando debiera ser todo lo contrario, hermanos. En calma, ponerlo todo en las manos de Dios y todo
se resuelve, hermanos. Llámese problema, llámese adversidad, enfermedad. Pero ¿cómo actúa la iglesia, hermanos, ante los problemas cotidianos? ¿Cómo actúa, hermano o hermana, ante un problema conyugal? ¿Cómo actúa, hermano y hermana, ante una predicación que sentimos que va dirigido a nuestra persona? ¿Qué decisión tomamos, hermanos, cuando un hermano nos reprende, cuando un hermano nos hace ver nuestro error? Porque desafortunadamente, hermanos, la palabra dice que a veces los que decimos o los que dicen la verdad se constituyen enemigos y son los más señalados. Esa toma de decisiones es la que nosotros, hermanos, se debe diferenciar de uno que no tiene a Dios y de uno que sí tiene a Dios. Nuestra forma de actuar, hermanos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Que uno que tiene a Dios actúa con diligencia, con humildad, con sabiduría. Y cuando uno no tiene a Dios, hermanos, actúa como el rey Saúl, locamente, para no utilizar otras palabras, hermanos. Esa es la diferencia de la forma de actuar de quien tiene a Dios y de quien no tiene a Dios, hermanos. Adelante, hermana Lili, y vamos allá a ir cerrando con la pregunta para terminar en tiempo y forma. Bueno, hermano, voy a contestar la segunda pregunta, hermano. Dice, ¿qué aparta a una persona del pueblo de Dios cuando nuestro Señor no es su seguridad? Y cita Marcos capítulo 4, verso 15 al 19, que dice, y estos son los de junto al camino en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice, ¿qué aparta a una persona? Hablábamos hace un momento de que la fe entra por el oír. Y si nos damos cuenta en estos versículos, dice que estos que fueron sembrados en pedregales, en espinas, oyen la palabra de Dios. ¿Sí? Se podría decir que tienen fe, escuchan, pero es una fe fingida. Y muchos de los que estamos aquí tenemos esta condición, ¿sí? Tenemos una fe fingida, una fe no que lo hacemos nada más o venimos el sábado por cumplir, o por presión social, o por quedar bien, o por costumbre sencillamente. Pero la fe no hace cambios en nuestra vida. Y es ahí cuando perdemos el objetivo principal. Dice, ¿qué puede apartar a un hijo de Dios del pueblo de Dios? Precisamente eso, una fe que no tiene frutos, una fe que no tiene obras. Veíamos en la pregunta número 1 que el oír palabra de Dios hace que escuchemos consejos y recibamos corrección. Esa es una fe que tiene frutos. Cuando tenemos el valor, hablábamos de valentía, el valor de cambiar nuestra conducta y de cambiar nuestra vida. Y así hallar gracia delante de Dios, porque Abraham y todos los hombres que mencionaban hace un momento, y esas mujeres descritas que fueron Ruth, Rahab, tuvieron valor de cambiar conductas, de cambiar una vida, de cambiarse a sí mismas. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, cambiar nuestra vida para poder hallar gracia delante de Dios y así demostrar una fe auténtica, no fingida. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Y vamos a ver esta parte. Adelante, mi hermano pastor, sea breve nos quedan 5 minutos. Yo creo que sí aprendemos, hermanos. Aprendemos, y yo cuando llevaba mi ganado al campo,
no lo llevaba a pasear. ¿Para qué que lo llevaba? Para que comiera y se llenaran, y los traía. Y así el otro día también lo llevaba. Yo creo que al venir al templo, que ninguno de nosotros tiene una fe fingida, ¿o sí tiene una fe fingida? No debe. No creo, hermano. ¿Por qué? Si fuera una fe fingida, ya desde hace 3, 4, 5 años nos hubiéramos ido. Sí tenemos esa fe, hermanos. Sí tenemos esa fe no fingida. Si no, la iglesia no estuviera sobrevivido sobre los 50 años que tenemos aquí en la iglesia. Sí tenemos nuestros detalles, nuestros arranques, pero creo que sí que hemos, ¿cómo se llama la palabra? Consolidado. Nuestra vida en Dios, hermanos. Hemos nacido en la iglesia, hemos amado esta vocación. No es como el que dice fuimos sembrados junto al camino, sino que fuimos sembrados en buenas tierras y estamos creciendo. Lógico, en una planta tiene que ser ¿cómo se llama? Cuando nosotros vamos a sembrar el maíz, no lo sembramos y lo dejamos así. Lo vamos cultivando, lo vamos limpiándolo para que veamos un maíz bien, para que tenga un fruto bueno. Hay un proceso y vamos en un proceso, pero vamos bien, hermanos, vamos bien. Solamente lo que nos trata de decir es no juntarnos con ciertas personas, no hacer esto pero vamos bien. Yo creo que sí alcanzamos a comprender algo en cada sábado que venimos, aunque sea poco, pero ahí vamos, hermano. Hemos cambiado nuestra actitud, nuestra forma de ser. Yo he visto, si ustedes van a ver, van en la sociedad, inmediatamente los van a calificar, les van a diferenciar entre las otras personas en tu forma de expresar, en tu forma de ser, en tu forma de tu actitud. Inmediatamente, hermano, te reconocen que eres cristiano y no eres del montón. Sí hay una cierta diferencia, hermano. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. La pregunta que yo quiero hacer hincapié, hermanos, es, bueno, adelante mi hermano Pablo, nada más seamos breves, hermanos, porque vamos a respetar los tiempos. Solamente, hermanos, un breve comentario. Un comentario. Lo que pasa, aquí dice la seguridad mía desde mi juventud. A veces no alcanzamos a entender estas palabras, hermano. Ponemos nada más por entender o comprender nada más, pero no lo valoramos lo que es desde nuestra juventud, lo que hemos alcanzado, llegar a nuestras manos. Si hubiéramos alcanzado todos estos hermanos, seríamos diferentes. Pues es lo que habla ahí esto. A veces nos reprende, nos hace ver nuestra actitud de cada uno de nosotros, pero no entendemos esto. Pues si valoraríamos todo esto, como dice aquí esta lección, o sea, seríamos otro. La iglesia iba a esparcir grande, así grande, pero solamente nuestra actitud, hermanos, son los que estorban porque actuamos en diferente. Conocemos alcanzar todo esto, comprendemos, entendemos, pero no lo practicamos ni lo vivimos. Hablaba usted de pareja, de matrimonio. ¿Cuántas esta generación ha corrompido sin darse cuenta? Dice que amamos a Dios, pero corrompimos. Dentro de del matrimonio debe estar muy alerta a estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no debemos dar al aire lo que pasa en
nuestra matrimonio, porque a veces esto nos perjudica, en lugar de edificar, nos perjudica. Eso es lo que trata de decir esta lección. ¿Por qué? Porque decía nuestro hermano ministro, que tenemos fe, pero no es fuerte. Si fuera fuerte es diferente. Por eso la fe es el que vence todos los obstáculos, hermano. Es lo que, pues le digo yo, pues cada pareja debe consolidar, como dice la palabra de Dios, debe platicar dónde está bien, dónde no está bien, porque corrompe las malas costumbres de esa misma manera, porque vivimos un mundo lleno de confusión. A veces tomamos decisiones impertinentes, lo que no es de la palabra de Dios, y corrompimos y dice que somos de Dios y ya no lo somos. Gracias, hermano Paulino, diácono de la iglesia. Lo único que voy a hacer hincapié ya para finalizar esta escuela sabática, hermanos, es la última pregunta. Y compete a todos nosotros, hermanos. Decía nuestro hermano pastor, y qué bueno, hace un rato también el comentario que hacía nuestro hermano Gerson cuando llegábamos y le decía que no lo había visto y que ya iba a ir por él. Dice, no, pues es que yo siempre voy a estar aquí, hermano, en la iglesia. Y el pensamiento que decía nuestro hermano pastor, de que todos los que estamos aquí, pues bendito Dios que hemos sido apartados y seguimos en el camino, pero quiero hacer hincapié a esta última pregunta que dice, porque es algo de advertencia, hermanos, y hágaselo a usted personal, yo lo voy a hacer así. Efraín, ¿qué te puede apartar de la iglesia de Dios? Y yo puedo decir tajantemente el verso y lo puedo citar a lo mejor de memoria, y usted también puede decir, nada me apartará del amor de Dios. Y como dice, hermanos, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni muerte me va a apartar del amor de Dios. ¿Y qué creen? Así lo dijo el apóstol Pedro, si no me equivoco. Maestro, si te van a matar, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y cuál fue el actuar de este apóstol, hermanos, cuando ya el maestro fue aprisionado, fue golpeado? ¿Qué hizo este apóstol, hermanos? ¿Cumplió lo que dijo? No, hermanos. Corremos un riesgo. Y la respuesta que nos daban los hermanos en la capacitación, se las voy a proporcionar, y si nuestros hermanos nos ayudan a escribirlas, dice, ¿qué puede nosotros, que ya creemos la palabra de Dios, qué nos puede apartar, hermanos? Y es una advertencia, porque el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que lo apartó de Dios? La idolatría, el deseo carnal de regresar a disfrutar lo que tenía anteriormente, hermanos. Y dice, tener una fe débil, eso nos puede apartar. Cambiar la palabra de Dios por las riquezas de este mundo. La incredulidad, el pecado involuntario, ser indocto e inconstante, un matrimonio mixto, amar al mundo y sus placeres. Y un poquito más. Esto, hermanos, esto sí nos puede apartar del camino de Dios. Mas esperemos, hermanos, que todos los que estemos aquí no seamos esa semilla que cayó en el terreno pedregoso y en las piedras, mas que todos los que estemos aquí, hermanos, seamos esa tierra fértil, que podamos dar fruto al 100%. Para que esta iglesia, hermanos, no sea como la que está ahorita, sino que no solamente cambie en número, hermanos, porque podemos ser 1000, pero si nuestra fe es fingida,
Si tenemos incredulidad en nuestro corazón, seremos desechados de Dios. Hermanos, que seamos esa semilla fértil y que demos fruto al 100%. Que Dios los bendiga y paz a vosotros, hermanos. Gracias, hermano. Vamos a cambiar de posición, hermanos. Vamos a recibir a nuestros hermanos pequeños. Les dejo el lugar a mis hermanas. Pasa a vosotros, amados hermanos. En parte me tocó con los hermanos más grandecitos, pero ahorita toca a los hermanitos. Las hermanas darán las preguntas a los que corresponde, y mis hermanos, ellos también van a dar su verso de memoria, el que aprendió. Ya le dejo lugar al hermano. Vamos a saludar a los hermanos, hermanitos. Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse. Hoy en este día nos tocó estudiar una lección más, que es la lección número 12, que se titula ¿cómo, hermanitos, todos juntos? Seguridad mía desde mi juventud. Amén. Vamos a compartirles el verso para memorizar a los hermanitos que se lo aprendieron. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, versículo 5. Amén. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo capítulo 71, versos 5. Amén. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Porque tú, Señor Jesús, eres mi esperanza, mi espíritu de mí. Desde mi juventud, Salmos 71, 5. Amén. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 71, 5. Amén. No. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 71, 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos capítulo 71, verso 5. Amén. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos 71, 5. Amén. Vamos a pasar al objetivo, nuestro hermano Mario. Reflexionar en el Salmo 71, 5, comprendiendo que áreas de seguridad abarcan esta enseñanza para implementar las acciones que conducen a lograrlas. Amén.
Amén. Nuestro hermanito Santiago nos va a compartir parte de nuestro comentario. Muchos israelitas veían a Goliat como un gigante invencible. Sin embargo, David lo veía como un mortal que desafiaba al Dios Todopoderoso. Aunque nadie en el ejército de Israel, incluso el mismo rey Saúl, se atrevían a enfrentarse al campeón filisteo, David tenía toda su confianza en Dios, sabiendo que no estaría solo cuando se enfrentara al gigante, porque Dios pelearía con él. Amén. Vamos a pasar a las preguntas. Primera pregunta, hermanita Elizabeth. ¿Cuál es la seguridad prometida para los que confían en Dios? Les dará fuerza en el día de la angustia. Los que confían en Dios están seguros como un monte que no se mueve. Amén. Hermanita Estrella, ¿qué pasa a los que ponen su confianza en las armas de guerra y no en Dios? Las armas y las fuerzas no puede salvarnos. Nosotros confiamos en el Señor, en nuestro Dios, Señor. Hermanita Daniela, ¿las riquezas pueden proporcionar seguridad a sus poseedores más que Dios? No, las riquezas son inciertas y no dan verdadera seguridad. Es mejor confiar en Dios, que nos da todo lo que necesitamos. Hermanita Milka, ¿cuál fue la condición establecida por Dios al pueblo de Israel para que no fuera motivo de la tierra que dio a sus padres? Dios le pidió que le obedecieran sus mandamientos y escucharan su voz. Si lo hacían, Él los cuidaría y no los sacaría de la tierra prometida. Amén. Hermanita Ariadna, ¿qué necesitamos hacer para tener la seguridad que nuestra oración será contestada? Debemos obedecer a Dios y hacer lo que le agrada. Si no escuchamos su palabra, y Él no escuchará nuestras oraciones. Amén. Hermanita Devani, ¿en quién debe estar depositada nuestra seguridad y confianza? Nuestra confianza debe estar en Jesucristo. Por medio de Él podemos acercarnos a Dios con seguridad y confianza, porque Él nos entiende y nos ayuda. Amén. Amén. Nuestro hermanito Sebastián y nuestro hermanito Paulino nos va a decir cómo Dios nos cuida desde que son pequeños. Bueno, ellos como pequeños. Cuida mi hogar, me eligió a mí para formar parte de su iglesia. Protege mi camino. Me cuida en la escuela, protege mi camino, me ayuda a tomar buenas decisiones. Amén. Bueno, esta ha sido la lección de nuestros hermanitos pequeños. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos